una sesión creo que bastante extensa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ustedes me dicen cuando se cansen, pero creo que hay mucha información muy importante el día de hoy que quisiera compartir. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Listo, vamos de Sem hasta Abraham, es el nuevo temario que tenemos ahora. La idea es, lógicamente no lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de ver una o dos generaciones adicionales. Y antes que esto, quiero recordarles lo que pasa en Génesis 9, del 18 al 29, después de que ya Noé está en tierra. Y para que nos empecemos a ubicar y no solamente veamos la genealogía hasta Abraham, sino que veamos qué pasó al inicio y por qué rumbo tomó aquí la historia. Entonces los hijos de Noé, dice, que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé. Con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Este es un pasaje bien interesante, bien curioso, que pasó después del diluvio. Como vemos aquí, Noé se toma, hace sus viñedos, hace un vino y termina borracho. Y aquí pasa algo grave en todo esto, en el sentido de que lo que nos dice la palabra fue que uno de sus hijos vio su desnudez. En esto hay muchos comentarios y yo pues no quiero entrar en mucho detalle porque la palabra no nos dice más sino esto. Algunos comentaristas dicen que básicamente el que cometió la terrible falta, porque siempre menciona a Canaán, desde aquí siempre ponen a Cam como el padre de Canaán. Ustedes ven ahí en el versículo 22. Muchos dicen que aquí pasó algo mucho más profundo de lo que dicen las traducciones, como que hubo un intento de violación o de abuso de parte del nieto de Noé. Lo cierto fue que uno ve la reacción que Noé hace aquí: maldice a Canaán, no maldice a Cam, sino maldice a Canaán, al nieto. Así que siempre se refiere como la maldición a Cam, pero lo que dice la palabra es que fue maldecido Canaán. Y ustedes creo que han escuchado muchas veces de Canaán. Ahorita vamos a mirar algún detalle de esto, pero hubo una maldición tremenda sobre eso, y dijo que iban a ser la generación de Cam esclavos de sus otros dos hermanos. Y bendice a Sem, y lo bendice de una forma muy especial también. Así que vamos hoy a empezar a mirar esa línea de bendición que hay aquí, que es la línea de bendición que va a llegar hasta Abraham, y como hemos visto, todo llega a Jesucristo, y eso es lo que la Biblia nos narra aquí. Sin embargo, la idea es que aprendamos de todo lo que pasa alrededor también. Entonces aquí básicamente la gráfica nos muestra la descendencia de Noé. Está Sem, Cam y Jafet.
Sem fue la bendición, está en Génesis 9:25. Bendijo por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Acán, como le decía, lo maldice y maldice a Canaán y dice para que sea siervo de los hermanos. Y a Jafet le dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. O sea que aquí está anunciándole que todo lo que fuera por el lado de Can iban a ser siervos o esclavos de sus hermanos, pero que Jafet iba a ser extendido a otras, básicamente se iba a extender, pero la bendición principal fue sobre Sem, donde está bendiciendo a Jehová y que Dios o Jehová sea el Dios de Sem. Y ahí viene la línea de bendición con la presencia del Señor. Génesis 10, vamos a hacer rápidamente un recuento básicamente de esos capítulos del 9, 10 y 11. Nos habla de que Noé, nos habla de sus 3 hijos y nos narra quiénes son sus 70 descendientes, que los nombra uno por uno a estos 70 nietos. En Génesis 11 nos vuelve, perdón, antes de aquí están básicamente en el cuadro estas 3 ramas principales con todos sus nietos, pero como les decía, nos vamos a enfocar en esta zona de Sem. Esto, como la Biblia y la historia nos demuestra, la línea de Cam son los que van a extenderse por el sureste de Asia, Canaán, y vamos a ver al final, y África, y la línea de Jafet va a extenderse hacia Europa y Asia, porque esto no solamente la historia de los descendientes de Noé, sino también de todas las naciones de la tierra. Estos fueron, de ahí salieron todos y ahí venimos todos de estas 3 ramas, de algunas de estas 3 ramas. Ahorita vamos a ver en detalle cómo fueron extendiendo a diferentes continentes. Entonces, inicialmente podemos ver aquí en el mapa también, esta es la línea de bendición, está todo el territorio de Sem, básicamente esta península. Jafet se va hacia el norte, hacia lo que es Europa y Asia, y aquí, lógicamente, por las colonizaciones, también se va a extender a África. Entonces empezamos a ver que lo que hablaba de extensión se cumple la palabra del Señor, y el lado de Cam se extiende hacia África. Entonces, aquí ya vamos a ver de dónde vienen cada uno de las civilizaciones o de las diferentes naciones de la tierra, de estas 3 ramas. Vuelvo a entrar un poquito más en detalle. Jafet son los celtas, los medos, los persas, los griegos. De Cam son los abuseos, los cananeos, los egipcios, los amorreos, los hititas y los filisteos. Y de Sem vienen los hebreos, los asirios, los caldeos y los sirios. Básicamente estas son las 3 ramas principales donde hoy vamos a hablar, de los asirios, caldeos y sirios, y lógicamente de los hebreos, que es la línea donde se origina con Abraham. Esta es la tabla de las naciones. Génesis 11. Cuando uno entra a Génesis 11, después de haber visto cómo la descendencia de Noé, vemos otra vez que esta bendición de Dios, de haberlo salvado, de haberlo escogido a esta familia como básicamente representación de la fidelidad por parte de la generación, como veíamos hasta Noé, que eran donde llevaban toda la bendición del Señor. Rápidamente esta humanidad se vuelve pecadora nuevamente. Después de que el mundo se había llenado de maldad, que se había llenado la tierra con maldad, hace 8 días les enviaba también de las millones de personas que eran lo que se calcula para ese entonces. Solamente quedó una familia, pero esta familia rápidamente se vuelve también pecadora. Vemos al mismo tiempo en Génesis 11 ya nos habla de la Torre de Babel, y básicamente son los nietos, básicamente no pasaron sino 2, 3 generaciones y ya se les olvidó lo que el Señor había hecho con ellos, haberlos salvado de ese gran desastre.
y van y se pierden por los caminos hasta llegar al punto de la Torre de Babel, y parte de los hijos de Sem también se ven involucrados en esto. Ahorita vamos a mirar más en detalle. Entonces, también parte de los hijos de Sem, que también recibió la bendición de Dios, van a ser partícipes de esto. Y eso es lo que ve uno, la maldad del ser humano, cómo rápidamente se pierde. Entonces, vamos ahora sí a entrar en detalle en lo que es la 11ª generación. Ya vimos las 10 primeras generaciones de la humanidad. Ahora vamos a ver la 11ª por la línea de Sem. Espero que hasta aquí vaya más o menos quedando claro algunas cosas para ubicarnos en esta genealogía que el Señor nos va a hablar. Vamos a hablar un poquito de Sem. Sem nació en 1558 años después de Adán, según los cálculos de la sumatoria de todas las 10 primeras generaciones. Noé tenía 502 años cuando nace Sem. Habíamos dicho que fue básicamente al tercer año de haber sido el diluvio. Y él vivió contemporáneamente con Noé 448 años. Sabemos que murió a los 950 años, según la palabra del Señor. O sea que él vivió 448 años con su padre Noé. Y fue uno de los hombres que más convivió con todas las generaciones de ese entonces. Vivió con 15 generaciones, parte anteriores al diluvio y parte posterior al diluvio, y sobre todo que llegó a conocer, como vemos, vivió 35 años después de la muerte de Abraham. Entonces vemos la cantidad de años que vivió Sem comparados con las que vivió Abraham. Murió primero Abraham, que son 10 generaciones después que Sem. O sea, murió Abraham primero que el mismo Sem. Y Isaac tenía 110 años y Jacob alcanzó a conocer, se puede decir, alcanzó a estar al mismo tiempo con Jacob, 50 años. Entonces vemos la cantidad de años que vivió Sem, y dice que tenía 98 años cuando ocurrió el diluvio. O sea, de los 98 años que tenía cuando tenía el diluvio, vemos aquí no tenía hijos. Solamente él habla de que estaba casado, solamente Noé subió con su esposa y sus hijos y sus nueras, y ya Sem tenía 98 años cuando empezó el diluvio, para que tengamos una idea de lo que había sucedido. En Génesis 11:10 nos dice, esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Entonces aquí podemos ver lo que la palabra nos dice y la generación que viene después de él, que vamos a ver si alcanzamos a verla hoy. Sem, ¿qué significa el nombre de Sem? Es básicamente, significa reputación, fama y honor. Y vemos también los significados rápidamente de los otros 2 hijos. El de Cam, que era negro y también significa caliente. Y no es que todos los negros sean calientes, no se refiere a eso, pero eso es lo que traduce. Pero básicamente es lo que significa Cam, y vemos que fueron los que invadieron África, y podemos entender por qué este continente tiene ese color de esa raza. Y Jafet significa extender o extensión, agrandar, y vemos también cómo se extendió más que todos los demás. Este es el mapa de cómo se distribuyeron a través de todos los continentes estas 3 ramas de la humanidad. Como ven, los de Sem, que son básicamente la línea que vamos a seguir estudiando, está en todo lo que es la península de Arabia, incluyendo lógicamente Israel. Hay una parte que se extendió hacia Europa, y ahí vienen la mayoría también de
colonizadores hacia el hemisferio norte de América y hacia el sur de Argentina, también hacia la parte de Argentina, hay mucho descendiente semita. Y Jafet tuvo gran extensión hacia el norte, hacia la parte central de Europa, hacia lo que es la Rusia y parte oriental también, y también la parte de Centroamérica y gran parte de nosotros. O sea, que nosotros, seguramente nuestras antecesoras vienen de esta zona, ya sea por colonización de los españoles que tomaron esta zona, y como vemos también a través de la esclavitud, fue colonizado por la parte, los descendientes de Cam llegaron hacia Brasil, que es donde más raza negra hay, y lógicamente del sur. Oceanía también fue colonizada por semitas, y aquí podemos ver los países también más desarrollados hasta la fecha, cómo vemos esa bendición de parte de Dios, cómo se extiende también hasta en el ámbito económico. Son los países más desarrollados, como ven, Europa, América del Norte y Australia, Oceanía, básicamente descendientes de Sem. Entonces aquí vemos también como extensión, pues Jafet tiene la mayor parte de extensión por el lado oriental y gran parte de América Central y el sur, y vemos que el nombre tiene que ver con esto. Y lo de Cam, por ser raza negra, también se ve aquí representada. Como les decía, Zen, el nombre de Zen quiere decir reputación, fama y honor, o honra también. Y no era que Noé quisiera que su hijo fuera honrado, ni que tuviera mucha fama o reputación. Básicamente lo que vemos es que tenía la esperanza de que, y la confianza de que este hijo iba a honrar a Dios, iba a servir para honrar a Dios, iba a ser ese representante que le iba a dar toda la gloria y la honra a Dios. Él iba a seguir con la fe de Noé, había vivido el diluvio, y uno decía, pues esta experiencia lo tuvo que haber fortalecido, lo había hecho crecer espiritualmente, y al ver cómo se comportó en esta situación de honrar a su padre, también vemos que eso se cumplía ahí, por algo tenía esa confianza que el Señor lo iluminó para que le pusiera este nombre, y así también fue un ejemplo en su vida, cómo honraba a su padre a pesar de lo que el padre se hubiera equivocado, pero también es una forma de honrar a Dios, y eso fue lo que representó su vida. Y de hecho, toda la línea semítica fue el pueblo escogido por Dios para que lo honrara y guardara el nombre del Señor. Así que esto, vemos la parte profética, se puede decir que Noé le dio a su hijo Sem para honrar el nombre del Señor. Y si entráramos a analizar lo que significa el nombre del Señor, pues estaríamos aquí toda una jornada de solamente estudiar. Voy a sacar unos cuantos versículos de lo que significa honrar el nombre del Señor. Sabemos que de los mandamientos nos habla también de que no utilicemos el nombre de Dios en vano, porque esto es algo muy delicado, y más bien nos invita a que honremos el nombre de Dios en todas nuestras actuaciones, en todo lo que hacemos y decimos. Y en Malaquías 4:2 dice, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Es un pasaje que nos habla precisamente de quien teme el nombre del Señor, de quien lo honra. Hay una bendición no solamente de salvación, sino de tener una vida completamente bendecida en todos los aspectos, inclusive en la parte física. Y vemos también como les decía, la longevidad de Sem se vio representada como un hombre que honraba a Dios, y Dios le dio longevidad, como veníamos hablando de las generaciones pasadas. En Primera de Reyes 10:1 también es una referencia, es un dato bien curioso que a veces se pasa por alto. La reina de Saba oyó de la fama de Salomón debido
al nombre de Jehová y vino a probarlo con preguntas difíciles. Y aquí vemos el reconocimiento a nivel de los territorios en ese entonces que Salomón, que era el hombre considerado el más sabio del mundo, honraba al Señor y sabía que todo dependía del Señor Jehová y a él honraba el nombre del Señor en toda oportunidad. Así que vemos que Dios honra a quien le honra, y esto es algo bien importante en esto. Honró a Sem también, así como honra a toda persona que lo honra a él y le da vida honorables también y serán enaltecidos. Todo Dios no se queda con nada. Si uno honra su nombre, él también nos honra a nosotros dando una vida honorable y lo respalda y lo defiende frente a los demás. Así que eso es lo que representa Sem hasta este momento a través de su nombre. Génesis 9:26 nos dice, y luego dijo, bendito sea Jehová, Dios de Sem. Y es algo bien especial cuando el Señor dice, o alguien dice precisamente, el Dios de Sem. Y eso no es cosa menor, lo vemos después cuando también podríamos decir una visión de fe que tenía, como les decía, que profetizó Noé sobre su hijo, de que esa generación, esa línea de bendición iban a honrar a Dios, así como también lo vemos cuando la Biblia se refiere en muchas partes, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para el pueblo de Israel es muy claro que estos hombres honraron a Dios y que era su Dios, y esto lo han llevado por generaciones enteras, pero esto empezó también por el Dios de Sem. Entonces, como les decía, Noé tuvo una visión seguramente profética y por eso le dio este nombre, para que toda esa línea honrara el nombre de Dios y la gente identificara que estos tenía la bendición de parte de Dios por haber honrado su nombre. Entonces, en Génesis 18 y 19 dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Jehová, practicando la justicia y derecho, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Vemos aquí cómo la bendición del Señor que se le dio a través de Noé, después a su hijo Sem, y esa línea, él la respalda, la cuida, la protege y hace que se pase de generación en generación hasta allá, todas las generaciones. Y como les decía, estos países que vemos que con los descendientes de Sem llevan esa bendición de Abraham, como pudieron ver en el mapa anterior, a todas las generaciones, a todos los rincones del planeta donde hayan descendientes de Sem, llevarán esa bendición dada por el Señor. Dice a todos sus sucesores o a toda su descendencia, porque han escogido mantenerse en el camino de Jehová. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que llegue Silo y sea suya la obediencia de los pueblos. Y esto es un pasaje que desde aquí vemos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad? Silo significa Mesías y está predicho que a través de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob, se va a fundar el lugar donde iba a nacer y por la línea de él también iba a llegar el Mesías, el Salvador de la humanidad. Entonces Dios escogió esta línea por su gracia, por su soberanía, de que de ahí iba a salir de un descendiente de Jacob, que es el último que nos menciona la línea en Génesis, de sus descendientes, todos descendientes de Noé y a través de la línea de Sem. Por eso es tan importante Sem. Y de hecho el pueblo de Israel se conoce como semitas. Ustedes cuando oyen de antisemita, precisamente se refieren a los que están en contra
de los descendientes de Sem. Y eso no solamente son los que están en Israel, es todos los que estén, que sean descendientes de él a través de todo, cualquier país del mundo. Así que la bendición siempre está, pero como hablábamos ayer también, así como hay una bendición, hay otros que quieren eh, hacer oposición, siempre va a suceder de esa manera y, y esto es lo que ha pasado con el pueblo semita. Génesis 29:35 nos dice, y concibió una vez más, dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por tanto llamó su nombre Judá y dejó de concebir. Entonces, como les decía, hay una bendición, una profecía a través de Judá de que iba a venir el Salvador de la humanidad y iba a tener un nombre, sobre todo nombre, como lo dice Filipenses 2:9 al 10, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo del nombre. Entonces volvemos a ver aquí lo que termina siendo el honrar al Señor, así como va la bendición, todos los que sean honren el nombre del Señor van a ser bendecidos. Y pues, lógicamente todo el que bendiga a Jesús y honre a Jesús va a ser bendecido también. Entonces de aquí vemos cómo el Señor respalda su palabra, cómo respalda a todas las generaciones que vengan por esta línea de Sem. La longevidad de Sem, como les decía, es evidente. Vemos algunos casos aquí. Lamec murió cuando Sem tenía 93 años de generaciones anteriores. Matusalén murió cuando Sem tenía 98 años de edad. Sem vivió 35 años más que Abraham y Sem murió a los 600 años. Para este momento de la historia de la humanidad, vivir ya 600 años ya era muchísimo. Pero Sem logró todo esto en base a la gran bendición que había recibido de su padre Noé y por haber honrado el nombre del Señor Jehová. Entonces vemos cómo Dios respalda a esto que alcanzó a ver hasta la 10ª generación, casi después de él, o más, casi 12 generaciones después de él, que incluye a Isaac y a Jacob. Alcanzó a conocer a esas siguientes generaciones. Vamos a la siguiente generación. Ya llevamos media hora en una solo. Vamos a alcanzar a ver si alcanzamos a ver a la siguiente generación. Y la siguiente generación involucra a Arfaxad. Arfaxad es hijo de Sem, nació 1658 años, según la sumatoria también de todas las generaciones, después de Adán. Padre de Salá a los 35 años. Aquí ya empezamos a ver cambios, después de que antes tenían hijos casi a los 90 y tantos años, 100 años. Aquí ya empezamos a ver que es padre de los 35 años de Salá. Murió a los 438 años, menos de la mitad de lo que, perdón, un poco más de la mitad de lo que murió su padre Sem. Son en el año 2096 más que Adán, o sea, después de Adán. Y nos habla de Génesis 10:22, que se refiere a los hijos de Sem. Fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Esos fueron los hijos de Sem. Tuvo 5 hijos que se mencionan en la palabra del Señor y seguramente más hijas, pero estos son los hijos varones. Y aquí empiezan a aparecer cosas curiosas. Habitualmente, siempre la bendición viene por el primogénito. Se supone que Sem había sido el primogénito de Noé. Pero aquí hay algo curioso, porque estudiamos a Arfaxad, que es el tercer hijo. Y
La Biblia no nos dice por qué específicamente va la bendición de él y por qué Dios escogió a este, pero sí podemos ver a través de los demás, los dos primeros hijos, por qué Dios no los escogió a ellos. Y vamos a mirar. El nombre de Arphaxad significa territorio. Y ahorita entramos a ver cosas bien interesantes. ¿Por qué le ponen este nombre de territorio? Creo que poca gente le pondría ese nombre a sus hijos, pero de alguna manera el Señor ha querido marcar su territorio a través de Arphaxad, que como les digo es el tercer hijo de Sem. Los otros dos hijos, el primogénito y el segundo que menciona la palabra aquí, son Elam y Asur. Elam es el padre de los elamitas y Asur son los padres de los asirios. Y esto en la palabra del Señor nos habla en algunas partes del Antiguo Testamento de estos dos pueblos, de los asirios. Creo que la mayoría hemos oído hablar de los asirios, de pronto de los elamitas no tanto. Yo en lo personal pues no le había puesto mucha atención a los elamitas, pero Elam era el primogénito de Sem, y por algo el Señor no lo escogió. Vamos a mirar ahorita qué tiene que ver los elamitas en todo esto y dónde se ubicaron. Entonces vemos el territorio donde estuvieron viviendo los Elam y su familia. Está al oeste, puedo decir, al oeste del río Éufrates. Ustedes ven aquí, arriba al norte del Golfo Pérsico. El nombre de Elam significa alto o tierras altas. También se conoce como la región de Susa, como ven aquí, su capital es Susa. Y son territorios precisamente muy estratégicos por su ubicación geográfica. Como digo, era el acceso al Golfo Pérsico y era un pueblo que se la pasaba en luchas permanentes con todos sus vecinos que tenía, los persas, los medos, los babilonios. Era zona que era un pueblo que se la pasaba combatiendo permanentemente. En la actualidad se conoce como Irán. Creo que ya nos tocar. Y son los enemigos permanentes de los semitas. Por donde quiera que vayan, estos no han hecho sino hacerle la guerra al pueblo de Israel y a los semitas. Entonces, estos dos, a pesar de ser descendientes de Sem, se fueron en contra de sus hermanos. Se puede decir, estos Irán, esta es la zona precisamente del Golfo Pérsico y el actual Irán, y como les decía, es hijo de Sem y nieto de Noé. Y esto es un dato bien llamativo. Elam se menciona, fue de los pueblos que trató de invadir la zona de Canaán y se confabuló con otros reyes. Ustedes ven los reyes de Sinar, de Elazar, de Goín. Trataron de invadir a Canaán en la época precisamente de Abraham, y él precisamente a su sobrino lo tiene que rescatar en una guerra con más de 300 hombres en ese momento para rescatar a su sobrino que lo habían tomado como rehén, y él se enfrenta a estos pueblos guerreros, valientes, con un grupo de valientes para rescatar a su sobrino, que era el que, como habíamos dicho, había desobedecido, y enfrentó a este rey de Elam, Kedorlaomer. Era el rey que le menciona la palabra del Señor, que fue enemigo precisamente y fue el que armó a todos los reyes de estas zonas para invadir a Canaán. Y fue de las primeras victorias de Abraham sobre estos enemigos. Entonces, desde acá viajaron para tomarse Canaán. Y desde aquí vemos cómo en la época de Abraham ya había este celo, esta enemistad, esta envidia por el pueblo de Israel. Jeremías 49:35 hace referencia a Elam
y nos da una característica. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, voy a quebrar el arco de Elam, voy a acabar con lo mejor de su poderío. El Señor siempre defiende, como les decía, a la línea de bendición, y los enemigos, lógicamente, son utilizados. El enemigo utiliza a los demás pueblos para atacarlo, y estos eran tremendos arqueros, tenían fama en ese entonces, como lo ven en las culturas de estos pueblos, como lo representan, siempre con sus arcos y sus flechas, y eran temibles, eran temidos por todos los demás territorios donde ellos llegaban por su destreza con el arco. Y el Señor dice que los va a destruir con todos sus arcos y sus flechas. Ezequiel 32:24 dice, allí está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraban terror en la tierra de los vivientes bajaron como paganos a lo más profundo de la fosa. Yace tendido sin honor entre los que descendieron a la fosa. A Elam le han preparado una cama en medio de los muertos, entre los paganos que murieron a filo de espada y que ahora rodean su tumba. Ellos sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero ahora yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. Allí quedaron entre la gente que murió asesinada. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor nos muestra cuál es el fin de estos elamitas que tanto daño le hicieron al pueblo de Israel, pero el Señor siempre defiende a los suyos. También nos menciona que se opusieron a la reconstrucción del templo después de que estaban regresando. Como les hemos visto, los asirios siempre invadían a Jerusalén, se los llevaban, fueron utilizados por estos pueblos, y ellos se opusieron cuando estaban reconstruyendo el templo del Señor después de haber vuelto de esto, siempre oponiéndose a todo lo que fuera de parte de Dios. Y también, por último, se menciona en Hechos, este pueblo, ellos básicamente mantuvieron su idioma, su lenguaje, y se menciona precisamente en medio de Pentecostés. Ustedes vivan a sus Biblias, dice, los partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia, cercanos a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y esto nos habla precisamente que a pesar de los años que pasaron, ellos mantenían sus idiomas, sus lenguas, y estaban en ese momento en Jerusalén cuando pasó en Pentecostés. O sea que la gente que estaba de esas regiones, que guardaban su idioma, escucharon la palabra del Señor. Y aquí vemos la gracia del Señor también, como es con estos pueblos, a pesar de que fueron siempre enemigos de su pueblo, tuvieron la oportunidad de conocer la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés y oír el plan de salvación a través de los discípulos que hablaban en las diferentes lenguas. Así que aquí podemos ver también la gracia del Señor con todos estos pueblos lejanos que siempre fueron enemigos de su pueblo escogido. El otro hijo, llamemos de Elam, el otro hijo era Asur. Y Asur significa lugar próspero, y nadie puede negar la grandeza de los asirios. Como vemos, fue uno de los imperios más grandes que ha habido en la humanidad. Tuvieron su gobierno, se puede decir, desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. Creo que es uno de los imperios más extenso en tiempo y en longitud de lo que ellos abarcaron, y como decía, fueron completamente prósperos, una de las civilizaciones más grandes que ha habido en la humanidad. Es el segundo hijo de Sem, y se refiere como al imperio de Asur. La Biblia lo menciona en algunas partes de la Biblia. Mire toda la extensión que vemos acá en verde. Era una zona muy extensa. Aquí vemos los de Elam y aquí vemos los de Asur. Hablábamos de que Elam es lo que se conoce como Irán,
y estos asirios se conoce lo que es Irak. Entonces, Irán e Irak siempre han sido enemigos del pueblo de Israel y estaban estos dos hijos que por algo el Señor no los escogió para llevar su bendición. En Génesis 10, 8 al 12 dice, Cus fue el padre de Nimrod, ya hemos hablado de Cus y de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades del reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné en la región de Sinar. Desde la región de Nimrod, desde esa región Nimrod salió hacia Sur, a donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Como hablábamos la vez pasada, que hablábamos de Nimrod precisamente, es uno de los personajes que invade a Siria y básicamente gobierna esto con todo lo que ya sabemos del paganismo que llevó a toda esta región. Así que es una región completamente pagana, alejada de Dios, que creó sus propios dioses, es todo lo opuesto a lo que el Señor quería. Entonces vemos aquí cómo fue utilizada también por el enemigo para llevar y contaminar a todos los pueblos que gobernaban y que sitiaban. Segunda de Reyes 18:9, estamos hablando del año 722 a.C., en el cuarto reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, en Gozán, que está junto al río Jabor, y las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto y no cumplieron y pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Y hago este pasaje en referencia a que el Señor también utilizó a los enemigos y permitió, porque siempre deciden por qué permite que los babilonios y los asirios hayan invadido a Israel y los hayan hecho sus prisioneros. Y aquí está la respuesta. Precisamente ellos decidieron renunciar a lo que ya después Moisés a través de la ley les había enseñado. Y esto, como hemos dicho, a través de la desobediencia hace que Dios utilice estos pueblos para que sean sitiados y sean básicamente gobernados por ellos. Estos tomaron inicialmente el norte, las tribus del norte, y después ya hicieron invasión a las tribus de Judá hacia el sur. En Segunda de Reyes 17:31 nos habla que el rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios en minúscula de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benol, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Simá, y a los de Abba a Nibhaz y a Tartak. Los de Sepharvaim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Melech, dioses de Sepharvaim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes de toda clase de gente para que oficiaran los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Como ven, mi asirio no es muy bueno, esos nombres están muy enredados, pero vemos cómo todos esos descendientes de Sem, los dos primeros, fueron esos pueblos paganos que volvieron completamente idólatras, que tuvieron en cautividad a esos sacerdotes, y esos sacerdotes se contaminaron allá. Supuestamente el mismo rey les permite que vengan los sacerdotes y terminan adorando, sirviendo a otros dioses ajenos. O sea que en este tiempo se contaminó
y un sincretismo básicamente entre lo verdadero y lo falso, que es de las cosas que se mantienen hasta la fecha a través de la religiosidad. Y eso fue lo que también pasó después con Roma, la misma estrategia de Satanás, haciendo parecer como santo lo que no es santo. Y Dios utilizó a Siria, a estos descendientes precisamente de Sem, para de todos modos tratar a su pueblo. Ese era el fin, al final, lo que él estaba disciplinando a su pueblo de la bendición. Y eso lo confirma en Isaías 10:5, dice: ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Entonces Dios lo que está aclarando aquí es que fue utilizado para él para darle garrote y precisamente disciplinar a su propio pueblo que se había contaminado. Isaías 10:12 dice: cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Dios lo utiliza, pero de todos modos les dio permiso, se puede decir, de hacer estas obras, pero ellos también se llenaron de orgullo, se llenaron de arrogancia, y por eso el Señor también los castigó a ellos. Como veíamos, ellos no se daban cuenta que Dios les permitía hacer eso, creían que era por su propio poderío, y los llevó también a la ruina después, y hasta la fecha pues son pueblos que están básicamente en ruina, son pobres en todos los sentidos de la palabra. Entonces, esto era básicamente hasta donde vamos, por qué el Señor nos cogió a estos dos hijos, conocía el corazón de ellos, y eso es lo que al final ve uno a través de toda su descendencia, lo que había en el corazón de ellos, y por eso el Señor no los utilizó, sino que escogió al tercero, que era Arfaxad. Y Arfaxad nació cuando ya Sem tenía 100 años, es lo que nos dice la palabra en Génesis 11:10. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Génesis 9:1-7 dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y el versículo 7 dice: en cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Volvemos a lo mismo. Dios quería que el hombre fuera dispersado en la tierra y que poblara la tierra y quisiera se gozara la tierra y hiciera uso de ella. Y eso fue una doble indicación en el mismo pasaje. Vemos aquí en 2 versículos que los bendice para esto. Afortunadamente, como vemos, se ha cumplido eso, llenaron la tierra. Hoy vemos una realidad de eso, cómo está todos los continentes poblados por los descendientes de los hijos de Noé. En Génesis 10:31 dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, como vemos aquí, Dios quería que se llenara la tierra, que se llenaran de lenguas, que ocuparan todas las naciones de la tierra, para que todos la tierra lo alabara y lo adorara a él y le honrara como sus descendientes. Y aquí vemos un mapa bien especial, precisamente, que nos resume un poco de forma geográfica cómo se fueron distribuidos estos descendientes de él, de los cinco hijos de Sem. Como veíamos acá, Elam fue el mayor y ocupó esta zona de Irán. Aquí los asirios están un poco más al norte, lo que es Irak. Y vemos también lo que son los hijos de Arfaxad, que significaba territorio, si ustedes ahorita lo recuerdan. Una cosa son los asirios y otra cosa son los sirios. Aquí básicamente está la región de Turquía, pero está precisamente próximo a lo que es la tierra prometida, que se refiere como Canaán. ¿Quién fue Canaán?
veíamos ahorita, el que recibió la maldición de parte de Noé. Y esa es la tierra prometida. Y vemos al Señor aquí cómo también restaura absolutamente todo en su infinita gracia, siempre dando la oportunidad. Pero precisamente Arphaxad, que significa territorio, es lo que él empieza a marcar, básicamente el territorio que había escogido para que se fuera protagonista de toda su gracia a través de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. Los hijos de Canaán, como dice aquí, son cuatro, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Dice Canaán, nieto de Noé, es el nombre de la región que los romanos llamaron Palestina, o sea, es la actual Palestina, hoy Israel, y Jordania. También son descendientes de Canaán los jebuseos, fundadores de Jerusalén. Volvemos a ver cómo Jerusalén viene por la línea de Canaán, que es nieto, y los descendientes más prominentes de Canaán fue Nimrod, que acabamos de hablar, el fundador de Babilonia. Después de la confusión de lenguas, levantó las 3 ciudades vecinas, Erech, Acab y Calné, y las consolidó en un solo reino bajo su propio dominio. También fue el fundador de Nínive, fue el comienzo del imperialismo, y Can, que fue su padre, fue hacia África. Este es un resumen de lo que estamos viendo, pero aquí lo interesante es cómo Canaán, que fue el que recibió la maldición, fue los que ocuparon la tierra, lo que es la actual Israel o Palestina. Perdón. Como les decía, Arphaxad es el tercer hijo de Sem y es el progenitor de los caldeos, que es lo que está en parte de Irak, arriba. Ustedes ven aquí. Pero esto, vamos a ver que sus descendientes fueron Taré, que fue el padre de Nacor, y Nacor fue el hermano de Abraham, y lógicamente de Abraham, que también fue el hermano. Entonces, estos dos hermanos básicamente van a ser utilizados por el Señor después para llegar a la tierra de Canaán. Y esto es la gracia del Señor, cómo los recoge la tierra de Ur, que ustedes ven aquí, para que en vez de ser un territorio de maldición, sea un territorio de bendición, y es la tierra que el Señor después escoge para que nazca su hijo Jesús, que era una tierra inicialmente, como veíamos aquí, o en el anterior, veíamos acá, que era de los jebuseos, son descendientes de estos y fueron los fundadores de Jerusalén. Entonces, así obra el Señor. Este Nacor, como decía, fue el hermano de Abraham, fue el padre de los sirios, que es la parte norte, o sea que estos descendientes de Arphaxad son los que vienen a ocupar el norte de Israel, y Abraham, lógicamente, es el padre de la nación de Israel. Entonces, el Señor vuelve a poner todo en orden. Dice Deuteronomio 7, 6, 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y vemos aquí cómo el Señor en su misericordia simplemente en su gracia los escoge para, después de ser un pueblo insignificante, como dice, de todas las demás regiones, lo pone para ser su pueblo escogido, y él marca su territorio para bendecirlo. En Amós 3:2 dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Y eso incluye, como decíamos, si tiene una bendición, lógicamente tiene una responsabilidad a manejar esa bendición, tiene que honrar el nombre del Señor, pero este es un pueblo que se ha corrompido y ha pecado contra el Señor, y eso también
después de que el Señor los escogió por su gracia, y cuando Él da la gracia y uno rechaza esa gracia, pues tiene que pagarla. Y eso le ha costado a Israel todo lo que ha sufrido. Sin embargo, Dios, en su misericordia, siempre busca restaurar y que vuelvan a, a su regazo, básicamente para protegerlos. Marcos 7:24 nos habla, dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, Ciro Fenicia. Estamos hablando de que era precisamente descendiente de los sirios de nacimiento, rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Y se deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Por qué traigo esta historia aquí? Porque les involucro. Es una de las historias que uno parecería que fueran fuertes en el sentido de cómo se expresó Jesús con ella. Jesús venía precisamente a los suyos, que era el pueblo de Israel. Y esta mujer era sirio-fenicia, precisamente, pero esta mujer cree en el Señor, lleva a su niña como su gran esperanza, y el Señor simplemente quiere probar su fe y básicamente le expresa eso, y ella básicamente dice, no importa que le quite las migajas a los hijos y caiga algo a los perros, y básicamente ella se consideraba de esa manera con tal de que el Señor tuviera misericordia con ella, y el Señor la sana. Pero básicamente es resaltar cómo el Señor venía a los suyos, como decía Mateo 15:24, dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No venía a los gentiles, no venía a otras regiones, él venía a un trato especial, y ya posteriormente iba a llevar su mensaje de los gentiles, como lo hemos visto a través de Pablo, y vemos cómo el Señor ha tenido misericordia con todos nosotros. Pero tenía un plan especial con estos descendientes de Noé, con este Canaán, y que se puede decir había recibido esa maldición, pero no era porque solamente los amara a ellos. Dios amaba a toda la humanidad, pero quería precisamente que viéramos su gracia a través de su pueblo Israel para toda la humanidad. Así que no era porque no nos amara, sino todo lo contrario, quería ver que tomaras como ejemplo que él venía y mandaba a su propio hijo a rescatar a este pueblo de Canaán que había recibido esa maldición. Primera de Pedro 2:9-10, con eso terminamos, creo que cerramos a las 7 en punto. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces aquí creo que esta genealogía nos lleva a entender de dónde venimos, por qué escogió a estos hombres, por qué escogió a estos descendientes, por qué no escogió a los otros, por qué los otros se comportaron siempre en contra de los mismos familias de semitas, todos venían de lo mismo, pero se convirtieron en enemigos del Señor. Pero aparte de esto, Dios siempre ha tenido misericordia con ellos, no solamente con los que habían recibido maldición de parte de Noé, sino con todas las naciones de la tierra a través de su Hijo Jesucristo, y después de hombres como sus discípulos, como Pablo, para que la salvación llegara a todos los rincones de la tierra donde había mandado poblar, para que todas las naciones de la tierra algún día doblen sus rodillas ante su Hijo. Cuando estemos en su presencia, es el nombre por sobre todo nombre en el cual doblaremos todas las naciones, vamos a doblar rodillas a todas las naciones de la tierra. Así que
hasta aquí dejo la presentación. Solamente les voy a dar 2 diapositivas más por si de pronto alguien iba a preguntar qué pasó con los otros 2 hijos de Sem. Y básicamente los menciona que son Lut, el cuarto hijo de Sem, que es el ancestro de los lidios. Lidios ocupó la parte de Turquía occidental. Sardis, que es una iglesia que se menciona en el Apocalipsis, al norte de Turquía. Y el otro hijo que se menciona es Aram, que es el quinto hijo de Sem, lo que hoy se conoce como Siria. Así que ahí vienen los arameos, de ahí ya sabemos de dónde viene el arameo, y está también la región grupo Siria, perdón, lo que hoy se conoce como Siria. Así que solamente era por un dato curioso.